digamos que la meta de los Herodes era tener una buena relación con la comunidad judía, precisamente para tenerlos tranquilos y no generar revueltas. Era lo que más les interesaba. Pero este grupo de judíos, o sea, los cristianos, los judeocristianos, bueno, era difícil tener con ellos o establecer con ellos cierta comunión por una razón, porque los judíos que no eran cristianos los veían como enemigos. Hola, mi nombre es Julián Arias y este es el episodio número 4 del podcast El futuro está en el pasado. Y para seguir hablando de la historia del judeocristianismo y Roma, nos acompaña el pastor Alejandro Castiblanco, vicepresidente para Latinoamérica del Seminario Reformado Latinoamericano. Pastor, nos quedamos en el episodio anterior en Claudio, unos años antes del Concilio de Jerusalén, y hablábamos de cómo cuando él expulsa a los judíos de Roma, esto paradójicamente va a extender el reino de Dios por el imperio. De ahí tenemos a Priscila y Aquila, que van a conocerse con Pablo en Corinto, precisamente, ¿verdad? Las comunidades judeocristianas entonces no solo padecían la persecución por parte de autoridades romanas, sino también por parte de los judíos. La pregunta es, ¿las autoridades romanas lograban hacer esa distinción entre judíos y judeocristianos? No, muy difícilmente hacían esa distinción. Realmente los cristianos eran considerados básicamente una secta dentro de la comunidad judía, ¿sí? Mm, Ahora nosotros es que tenemos una lectura a la luz del Nuevo Testamento mucho más clara de la naturaleza de esa comunidad que llamamos judeocristiana. Y recordarle quizá a los oyentes por qué judeocristiana, porque inicialmente era judíos que habían reconocido el Evangelio de Jesucristo, habían abrazado su mensaje, pero eran judíos. Luego, mayoritariamente judíos por la apertura que tiene la comunidad al ingreso de los gentiles, de los no judíos. Y luego entonces esa comunidad judío-cristiana va a tener un periodo en el cual se diluye. ¿Sí? Pero entonces estamos hablando es de la comunidad judío-cristiana. Judíos que han recibido, han aceptado, han abrazado el Evangelio de Cristo. Ahora, es interesante que el historiador romano Suetonio haya dicho que Claudio expulsó a los judíos porque se estaban provocando desórdenes instigados por un tal Cresto. Así está escrito. Así que es posible que Claudio confundiera el nombre Cresto con el de Cristo. Es probable, correcto, es Incluso probable. es probable que Claudio pensara que Cristo estaba personalmente en Roma instigando estas revueltas. Es probable. Digamos que los romanos básicamente, a ellos no les importaba quién era Cristo, ni tampoco lo que estaban predicando realmente esos hombres que eran judíos, ¿sí? Inicialmente judíos. Lo que les importaba era el control político del imperio, que todo estuviera en paz, en armonía, y cualquiera que intentara atacar esa armonía o esa paz debía ser detenido. Y si este grupo de judíos que para ese tiempo en Roma estaban escuchando el Evangelio, ya había llegado el Evangelio a Roma, iba a ser un problema, pues había que expulsarlos, ¿no? Mm, Entre ellos Priscila y Aquila. mm. Ahora, de regreso a Agripa I, Herodes Agripa I, ¿por qué es importante Herodes Agripa I en la historia de la comunidad judeocristiana? Bueno, esa pregunta es clave porque hay muchas razones. Porque Herodes Agripa primero, Ujú. nieto de Herodes el Grande, amigo de Calígula, ¿sí? Mm, Ahora fue puesto por Claudio como rey en el territorio de Judea. Son varias razones importantes. Yo quiero que me acompañes a Hechos capítulo 12. Y Lucas, el historiador, dejó por escrito la importancia o la relevancia de un hombre como Agripa I en la comunidad judeocristiana. Mira Hechos capítulo 12, versículo 1. Y en aquel mismo tiempo el rey Herodes, la pregunta es ¿cuál Herodes? ujú, No es Herodes el Grande, no es Arquelao, no. ¿Qué ujú, Herodes es? Es Herodes Agripa
primero. Muy De ese bien. es que Lucas está hablando. Y en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia. ¿Cuál iglesia? La comunidad judeocristiana. ¿Ves? Ahí Ujú. vamos a empezar a tener esas conexiones históricas para maltratarlos. Ahora, mire lo que dice el versículo 2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Ahora, este Mm. Jacobo era uno de los 12 discípulos de Cristo, era uno de los 12. Ujú. Este Jacobo, el que está mencionado en el versículo 2. O sea que lo que está haciendo el rey Agripa primero es generando una persecución a aquellos que están predicando ese mensaje, que es el mensaje de Cristo, porque para Agripa generaban una gran amenaza. Ujú. Entonces ya vemos cómo Lucas deja registrado este personaje histórico, Herodes Agripa I, y cómo él inicia una persecución en contra de la comunidad judeocristiana. Entonces la primera razón es porque emprendió acciones directas contra el judeocristianismo. ¿Sí? Lo vemos en Hechos 12:1. Y también porque ejecutó a Jacobo, a uno de los 12. O sea que la comunidad lo vio como un persecutor de la iglesia. 100%, un enemigo de la iglesia. Mm. Pero además estoy viendo en el versículo 3 que viendo que haber ejecutado a Jacobo le agradó a los judíos, y bueno, usted ya nos había dicho que parte de lo que perseguía esta dinastía herodiana era congraciarse con los judíos. Dice que procedió también a prender o a encarcelar a Pedro. Sí, claro. Digamos que la meta de los Herodes era tener una buena relación con la comunidad judía, precisamente para tenerlos tranquilos y no generar revueltas. Era lo que más les interesaba. Pero este grupo de judíos, o sea, los cristianos, los judeocristianos, pero era difícil tener con ellos o establecer con ellos cierta comunión por una razón, porque los judíos que no eran cristianos los veían como enemigos. Ya Mm. los judíos venían persiguiendo a los cristianos. Ahora Herodes, para congraciarse con los judíos, pues debía perseguir también a los cristianos. ¿Qué tal que el rey, considerado por la comunidad judía, no le preste atención a este grupo de judíos Claro. rebeldes que están predicando de otro judío llamado Jesús y que dijo ser Dios? Por favor, o sea, el rey, pues, si es nuestro rey, pues debe detener a esta secta, a este movimiento. Ujú. Entonces, claro, hay un interés político por medio en el cual Herodes Agripa I pues persigue a los cristianos. Y por eso en el versículo 3 dice que encarcela a Pedro, Ujú. porque para este momento Pedro era el líder más importante de la comunidad judeocristiana que estaba en Jerusalén. Entonces se conoce como comunidad jerosolimitana. Sí, Mm. jerosolimitana significa era la comunidad de Jerusalén. Y Pedro era el líder de esa comunidad hasta este momento. Vamos a darnos cuenta más adelante que ese liderazgo Pedro se lo va a delegar a Jacobo. Ojo con este Jacobo, no es el primero, el del Ujú. versículo 2, 2. no, porque este es uno de los 12. El otro Jacobo es el medio hermano de Jesús. Mm. O sea que el encarcelamiento de Pedro no fue aleatorio ni porque accidental o fue el primero que se encontró, sino que tenía una razón de ser y era dejar sin cabeza al grupo. Sí, evidentemente era atacar a los líderes de la comunidad. Y Herodes lo sabía bien. Si quitamos a los líderes, la comunidad se debilita, la comunidad de los Ujú. primeros cristianos. Y Pedro claramente era un líder de esa comunidad. Mm. O sea que los judíos seguían viendo a los cristianos como una amenaza. Seguían viendo a los cristianos como una amenaza. Incluso Pedro se convertía en una amenaza para los mismos judíos. O sea que esa es la razón por la que la muerte de Herodes Agripa I va a ser considerada como una tragedia para el pueblo judío Por supuesto, era el rey, era su rey. y los favorecía. Y los favorecía y se congraciaba con ellos. Y cuando muere Herodes Agripa I, pues evidentemente es toda una tragedia para la comunidad judía. Sin embargo, va a ser un triunfo para la comunidad judio-cristiana, Claro, porque es un claro. enemigo menos. Eso es lo que va a ocurrir, es un enemigo menos y eso va a permitir que la comunidad judio-cristiana siga avanzando. O sea que esta muerte de Herodes que se narra en los versículos 21 al 23 es Herodes Agripa I. Herodes Agripa I. Mira el versículo 21. Y el día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y los arengó. Esto
Posiblemente ocurrió en el cumpleaños del emperador, Claudio. Mm, Entonces lo que estaba haciendo Herodes pues era hacer una gran fiesta también en conmemoración de ese cumpleaños del emperador Claudio, y es ahí donde el pueblo le aclama, y el pueblo aclamaba voz de Dios y no de hombre. mm, Sea, básicamente, lo que estaba recibiendo Herodes Agripa primero era un reconocimiento y una adoración que solamente le pertenecía al Dios del cielo. ujú. Y bueno, él sin ningún problema, él lo que hizo fue continuar recibiendo tal reconocimiento y tal adoración. Ahora, la lectura que vemos en Hechos es sobrenatural en el versículo 23. Y al momento el ángel del Señor lo hirió. O Ujú, sea, este acontecimiento que está aquí en el versículo 23 es sobrenatural, porque Lucas nos dice que el ángel del Señor lo hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. mm, Ahora, los textos de historia pues van a decir mm. que le dio un dolor muy fuerte a Agripa primero en medio de la ceremonia, un dolor muy fuerte, y a los 4 días murió. Bueno, Flavio Josefo, en Antigüedades de los Judíos, va a mencionar también la muerte de Herodes Agripa primero. Correcto. Y bueno, eso es interesante porque describe también que recibe halagos de parte de la multitud, él nos los rechaza y así coinciden muchos aspectos con la narración de Lucas en Hechos capítulo Correcto. Lo 12. que decíamos a un principio es literatura extrabíblica, pero que contribuye al conocimiento del contexto histórico-cultural del mismo pasaje. Por lo menos Lucas está utilizando datos históricos que fueron Claro. reales, fidedignos, un personaje real, Herodes Agripa I, la persecución contra la comunidad judeocristiana, el objetivo de eliminar a su líder principal, que era Pedro, ¿no? Eso fue lo que ocurrió. Y Lucas no lo está dejando registrado tal cual como pasó. Eso nos da muchísima confianza también en la veracidad de la escritura. Mucha confianza. Es un texto histórico. Ahora, mira conmigo el versículo 17 del capítulo 12. Mas él, haciéndoles con la mano señal de que callaran, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y partió a otro lugar. O sea, Pedro está hablando de la manera sobrenatural como el Señor lo liberó de la cárcel, después de que Ujú, Agripa primero lo había encarcelado. ujú, Pero miren, Pedro se va y señala a otro, Jacobo. Y ujú, Jacobo queda como el líder de la comunidad judio-cristiana de Jerusalén, comunidad jerosolimitana. Eso se llama mm, así, la comunidad judio-cristiana de Jerusalén. Y Jacobo queda como el principal, como el líder encargado. Es como una delegación que le hace Pedro a Jacobo. Pedro se va. Cuando se hizo de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué habría sido de Pedro. ¿Sí? ujú. O sea que Pedro evidentemente tenía que huir porque el gran líder de la comunidad judio-cristiana, que había sido encarcelado por el rey Agripa I, se había escapado. Claro. Entonces ahora se convierte en un Prófugo. prófugo. Claro, Ah, claro, bien. Y esa fuga tendrá conexión con lo que ocurrirá en la iglesia de Antioquía que genera y provoca el Concilio de Jerusalén, ¿verdad? sí, va a tener que ver, correcto. Bien, pero no nos adelantemos Sí, entonces sí. a la historia. Ah, después de que Herodes Agripa primero muere, entonces, ¿cómo Roma continúa ejerciendo control sobre el territorio de Judea si ya este rey no estaba? Sí, evidentemente ocurrió lo mismo que ocurrió para los tiempos de Herodes Arquelao, sin embargo, con un elemento distinto. Herodes Agripa I fue un buen rey desde el punto de vista romano. Digamos, Ujú, él hizo lo que tenía que hacer, e incluso para la comunidad judía, pues los representaba y siempre tomaba decisiones para congraciarse con ellos. Pero tras la muerte de Herodes Agripa I, Roma y Claudio, el emperador, deciden no seguir con la figura del monarca interpuesto, sino que deciden volver a la figura de los procuradores o gobernadores. ujú. De esta manera, Roma directamente es el que gobierna el territorio de Judea, tal cual como ocurrió después de Arquelao, y es por eso que en los tiempos de Cristo tenemos a un gobernador, procurador como Poncio y no un rey. Va a pasar exactamente igual, Lo que eso significa es entonces que Judea vuelve a estar bajo administración directa de Roma. directa de Roma. Y esto, evidentemente, y aquí viene un apunte histórico importante, y esto va de alguna manera a servir al avance de la comunidad judeocristiana
en su mensaje en el territorio, o sea, en la libertad que tenían para predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque las razones por las cuales Agripa primero persigue a la comunidad es por los judíos. Claro. Pero ahora quien va a estar gobernando es directamente un encargado de Roma. Y él, claro, él va a intentar congraciarse con los judíos, pero no va a ser igual, porque Agripa primero conocía la ley, conocía la Torá, conocía la historia del pueblo de Israel. En ocasiones se creía judío. Los Ujú. procuradores que vienen a continuación, como Cuspio, como Tiberio, como Cumano, pues no les interesaba para nada verse como judíos. Ellos eran romanos. De esa manera no iban a estar tan atentos a las quejas de los judíos sobre los cristianos, y eso le iba a dar a los cristianos cierta libertad para predicar el evangelio. Entonces, los reyes herodianos, podríamos decir, eran como una especie de régimen intermedio entre el Imperio Romano y Judea. Correcto, por eso se conocía como monarquía interpuesta. Mm, ¿Sí? Ahora, algunos historiadores les llaman reyes títeres de Roma. claro, Eran tipo claro. de reyes títeres. Eran puestos por Roma, pero como títeres. Hacían la voluntad de Roma y no tenían, digamos, autonomía o libertad para gobernar el territorio de Judea. Eh, ¿Hay alguno de estos procuradores que haya sido importante para el desarrollo de la historia del judeocristianismo? Bueno, en los tiempos de, vamos a Hechos capítulo 11, versículo 27 en adelante, encontramos un acontecimiento interesante y que tiene que ver también con los tiempos de uno de estos procuradores, Hechos 11, 27 en adelante. Y en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender Mm, por el Espíritu que habría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual también sucedió en tiempo de Claudio César. O sea, esto ocurrió antes, ¿sí? Pero ocurriría también en los tiempos de Claudio César. O sea, cuando Claudio era emperador del Imperio Romano, Jerusalén iba a pasar por un tiempo de hambruna muy fuerte, y para ese tiempo había un procurador que estaba ejerciendo el dominio o el poder, que era Tiberio Julio Alejandro. mm. O sea, él era el procurador en ese momento. O sea que, digamos que a él le tocó lidiar con el hecho de que el territorio de Judea y especialmente la ciudad de Jerusalén pasara una gran hambre. Y bueno, recordemos, el hambre pues se iba a convertir en otro elemento utilizado por Dios para Mm, unificar a la iglesia. Porque en mm. los tiempos difíciles o de aflicción, la iglesia se debía unir en pos de Cristo. Es en ese periodo en el que Pablo y Bernabé llevan la ofrenda a los hermanos en Jerusalén. Sí, Señor. Es en ese periodo. Pablo y Bernabé ya Pablo había tenido su experiencia, es decir, para el tiempo que Agabo está profetizando, no en el tiempo en el que Lucas nos está narrando en el capítulo 11, sino lo que ocurriría, dice Lucas, en los tiempos de Claudio César, o sea, más adelante. Mm. Para ese tiempo ya Pablo había tenido su experiencia con Cristo, ya se había conocido con Bernabé y estaban en ese inicio del ministerio tan maravilloso en Antioquía, ¿no? Bien. Bueno, para tratar de entender un poco esa estructura de gobierno en Judea, porque es tan lejana a nuestras estructuras de gobierno, podríamos decir entonces que estaba el emperador romano, luego los procuradores, luego los herodianos, y el Sanedrín tenía alguna participación ahí. Bueno, digamos que primero está el emperador, pero luego está la dinastía herodiana y están los procuradores. Los procuradores romanos son directamente de Roma, es decir, ellos son administradores romanos, no se identifican como judíos, son romanos, y su labor es mantener la paz y la unidad política donde ellos estén gobernando. Pare de contar, son romanos. Pero la dinastía herodiana, digamos, fluctuaba entre Roma y la comunidad judía. ¿Sí? Por eso eran interpuestos, es decir, eran como Mm. los que estaban entre Roma y la comunidad judía, estaban los herodianos como reyes, puestos por Roma para gobernar el territorio de Judea. Eh, Reyes títeres. Reyes títeres. O sea que si no había un Herodes, había un procurador controlando el Ok. territorio de Judea. Y cuando había ambos, era entonces una especie de gobierno mixto. Bueno, realmente, históricamente, lo que vemos es que cada vez que Roma se veía cierta debilidad en el rey de la dinastía herodiana,
lo deponía. Y a su reemplazo ponía un procurador. Porque, digamos, la idea no era tener a los dos gobernantes en el mismo territorio. Esa no era la idea romana. Bueno, cuando Poncio Pilato, procurador, Sí. ¿verdad? Bien, supo que Jesús era Galileo, él lo envía a donde Herodes Antipas, Que era el rey de Galilea. de Galilea, para No que le- lo juzgara. No le pertenecía a Poncio, el territorio. Poncio era gobernante de Judea. A él no le pertenecía Galilea. Oh, Galilea bueno, estaba siendo gobernado por uno de los hijos de Herodes el Grande. Antipas. Sí, no por un procurador romano. Por eso él lo tiene que enviar allá. O sea, digamos, no le pertenece en su administración, sino esa es otra administración. Galilea pertenece a otro gobernante que en ese momento era un rey de la dinastía herodiana. No era un procurador. Pero si algo ocurría dentro del territorio de Judea y específicamente de Jerusalén, tenía que ver con Poncio Pilato porque él era el encargado de ese territorio. Ahora, los reyes herodianos no tenían derecho legal de pronunciar pena de muerte. Esa es la razón por la que quien condena a Jesús es Poncio Pilato. Sí, pero era Roma, el encargado. Exacto. Sí, todo lo que tenía que ver con ejecuciones y pena de muerte le pertenecía a Roma. Bien, pastor, cuando estamos hablando de historia, el tiempo corre muy rápido. Se nos ha acabado el tiempo de este episodio, pero yo espero que nos acompañe en el siguiente episodio para que ya empecemos a entrar con todo este contexto histórico en mente, propiamente en el Concilio de Jerusalén. Muchas gracias. A usted por acompañarnos y a ustedes también, muchas gracias. Los esperamos en nuestro próximo episodio del podcast El futuro está en el pasado. Recuerden que este es un espacio producido por el Seminario Reformado Latinoamericano que espera que sea de mucha bendición e edificación para ustedes. Dios les bendiga.